Ahora sí, gracias, buenos días a todos, buen provecho. Quiero darle también el agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo online, porque este evento está siendo transmitido en vivo, así que muchas gracias por estar conectados. Bueno, escuchamos cosas muy interesantes de lo que nos decía Claudia sobre la gestión de ciberriesgos. Ese es un tema extremadamente interesante. El año pasado ya hablamos algo de esto. Para algunos de ustedes que siguen mis publicaciones en LinkedIn, vieron que empezamos a hablar algo que tiene que ver con la operacionalización del ciberriesgo como parte de la ciberseguridad. También otro punto importante es empezar a discutir la creación del Cyber Risk Operation Center. O sea, porque no es solamente decir voy a operacionalizar el ciberriesgo, es quién se va a encargar de esa operación, ¿no? Entonces, así como tenemos el Security Operation Center, sepan que vamos a empezar a escuchar hablar de ese tipo de cosas, de cómo operacionalizar, cómo hacerlo en el día a día. Y la presentación de hoy tiene que ver un poco con la implementación de esas estrategias proactivas de ciberseguridad, basadas en ciberriesgo. ¿Y por qué eso es cada vez más importante? Entonces, para comenzar, vamos a hacer un pequeño poll. Vamos a ver si funciona. Funcionó. Muy bien. Les pido que se unan ahí a slido.com o escaneen el código QR. Y la idea es entender cuál es el rol de todos ustedes para saber bien con qué audiencia estamos hablando. Bien, vamos a ver si funciona. Son 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Si trabajan más en protección contra amenazas, detección y respuesta, respuesta a incidentes o análisis forense, configuración de controles de seguridad y remediación proactiva de riesgos, seguridad en la nube, gestión de postura de seguridad. Bien, bien, funcionó. Ya al menos hay 2 personas que funcionaron. Bien, tenemos 8 conectados. Bien. 12 personas, 17, 23, 28, 30, 31, 34. Vamos a esperar alguno más, perfecto. Pero la gran mayoría, vean, trabaja entre gestión y liderazgo de ciberseguridad, configuración de controles de ciberseguridad y remediación proactiva de ciberriesgos, o en la parte más de SecOps también, protección contra amenazas, detección y respuesta a incidentes. O sea, o tiene varias funciones, vieron que podían elegir entre varias, ¿no? Porque también sabemos que la escasez de recursos es importante y terminamos haciendo varias cosas, ¿no? Entonces, es extremadamente importante entender hoy en día para qué estamos acá y qué estamos viendo. Si ustedes saben, y me han escuchado varias veces, los reportes que yo leo al inicio del año, y me gusta muchísimo leer, e incluso comparto mucho con clientes con los que hablo, son los reportes del Foro Económico Mundial. ¿Por qué me gustan estos reportes? Porque no solo hablan de ciberseguridad, sino que hablan de la ciberseguridad en un entorno global, en un entorno de negocios, en un entorno que tiene que ver con los gobiernos y con todo lo que está pasando. Y normalmente, hasta hace un par de años, había solo 2 reportes. Hoy en día agregaron uno más, que es el de Chief Risk Officers Outlook, además de ciberseguridad. Y este año lanzaron un reporte nuevo solo de inteligencia artificial y ciberseguridad. Parte de lo que dicen esos reportes, para que no los tengan que leer, en su totalidad, es lo siguiente. Nunca antes el ciberespacio fue tan complejo, dinámico y difícil de proteger. Y eso hace, principalmente, que la ciberseguridad se enfrente a un nuevo nivel de complejidad sin precedentes. Todo esto tiene que ver de las diferentes acciones que se vienen, digamos, derivando de este tipo de reportes. La complejidad en la ciberseguridad
según el Foro Económico Mundial, viene principalmente de estos 6 factores. Primero, las tensiones geopolíticas. Es extremadamente importante entender el momento geopolítico que está viviendo el mundo, porque esto no es tecnológico. Simplemente los ataques de ciberseguridad que vamos a ver, los incidentes de ciberseguridad, muchas veces están relacionados con tensiones geopolíticas, y ustedes saben que este debe ser uno de los peores momentos geopolíticos del mundo. El segundo es la sofisticación del cibercrimen. O sea, el cibercrimen nunca ha tenido el nivel de sofisticación que hemos alcanzado hoy en día. El otro es el problema de las dependencias en la cadena de suministro digital. Si ustedes vieron, uno de los últimos problemas que hemos tenido es una de las vulnerabilidades en la librería de Next.js, Next.js, la librería para hacer desarrollo. Básicamente tienen una capa de middleware que era bypaseable por cualquier cosa. Y alguien dice, pero ¿y eso cómo lo hago? Ya no es un parche de Windows, ¿no? Había que entender qué aplicaciones usaban esa plataforma, dónde estaba siendo utilizada, cómo protegerla. Es extremadamente complejo. El otro problema son los requerimientos regulatorios. Afortunadamente en México todavía no lo vivimos, porque no hay requerimientos regulatorios como hay en otros lugares, a no ser en el sector financiero, y realmente son mucho más laxos que en otros lugares. Pero en tarde o temprano van a venir, porque es la única forma de aumentar los niveles de ciberseguridad. El otro tema que vamos a hablar también más en detalle es el problema de la inteligencia artificial, y vamos a ver por qué exactamente. Bien, y por último, algo que no lo estamos supliendo y no está yendo a la par de lo que está pasando, es el problema de el gap de ciber habilidades, ¿no? Los recursos que podemos tener hoy en día. Incluso, aunque ustedes vean, y una de las cosas interesantes para comentar, que las plataformas hoy en día de ciberseguridad, por ejemplo, la plataforma de Trend Micro, que muchos de ustedes ya conocen, tienen estos como chat GPTs de ciberseguridad. ¿Saben cuál es el gran problema que hay hoy en día? No es tener el bot, ¿bien? Es qué pregunta les hago. O sea, nos hemos dado cuenta que no sabemos qué preguntarle de lo que se está viendo. Entonces, eso tiene que ver con un cambio también muy grande. La otra parte, el otro de los reportes, es el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, ¿bien? Trae estos 3 grandes desafíos. Primero, en esta parte de los desafíos tiene que ver con la posibilidad de que es una nueva superficie de ataque, al tener expuestas otro tipo de cosas, pero adicionalmente también nos trae la posibilidad de mejorar las posibilidades en las herramientas de defensa, porque no todo es malas noticias, por supuesto. Pero por el otro lado, los ciberatacantes van a usar lo mismo que nosotros usamos para defendernos, para crear este tipo de ataques. Por lo cual, hay una nueva generación de ciberarmas, y ahora van a entender, esto no es una cuestión que estoy diciendo yo, por eso uso los reportes del Foro Económico Mundial. ¿Por qué decimos ciberarmas realmente? ¿No? ¿Y quién las va a tener primero y cómo hacerlas? ¿No? Y la otra es la nueva superficie de ataque también trae nuevos vectores de ataque que tenemos que tener en cuenta. Entonces, todo eso tiene que ver en lo que nosotros vemos. Este es otro de los puntos del Foro Económico Mundial, que es el panorama de riesgos globales. Ustedes ya lo saben, lo hemos visto varias veces, las categorías de riesgo, lo que está en azul es económico, ambiental, geopolítico, social y tecnológico. A mí me gusta mucho porque esto explica, sobre todo a las personas que no son técnicas, cómo todo está interconectado. Y ya no se puede hablar más de ciberseguridad aislado. Pero si ustedes van a esta parte de los riesgos tecnológicos, vean que estos 2 principales es uno de los que más nos debe preocupar a nosotros. Es el uso, digamos, en contra nuestra de las tecnologías de inteligencia artificial, y el otro punto es el ciberespionaje y warfare. Si ustedes ven ahí no está ransomware. ¿Saben qué pasó este año directamente? El Foro Económico Mundial ya lo mandó en un riesgo económico, directamente. Ya ni siquiera es tecnológico, ya lo consideran como algo que va a pasar y es uno de los riesgos económicos. Gartner también este año libera trimestralmente la parte de los riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, de un lado tienen los riesgos potenciales en el nivel de atención y el risk score, y por este lado tienen los top 5 riesgos. Fíjense cuáles son los top 5 riesgos. Código malicioso, mejorado por inteligencia artificial, vean las otras estrellitas, el problema con los IT vendors, los
Ustedes ya saben que los proveedores de IT se vuelven disruptores de la operación por algunas fallas, soft ransomware targets y el tema de regulatorio, pero es lo mismo que estamos viendo. Ahora, ataques de ransomware siguen pasando. La única estadística de ransomware que uso es esta. Este es un estudio, no sé si alguna vez lo vieron, es de una empresa que se llama Chain Analysis. Lo único que hace esta empresa es analizar el blockchain y entender qué se pagó. O sea, lo que ven acá son cosas que se pagaron, no que salieron en la prensa o algo por el estilo. Y en el tamaño de la pelotita es cuánto se pagó, ¿bien? Y de acuerdo a cuánto recibieron los distintos grupos. Si ustedes se dan cuenta, este grupo tiene muy poco de frecuencia de pago de ransomware, Dark Angels, pero es uno de los que tiene el pago más grande. ¿Saben cuánto fue? 75 millones de dólares. Y esto no es las noticias. Esto se pagó. Esa es la transacción en el blockchain. Esto es lo que pasa en realidad. Por si alguien piensa que los ataques siguen sin pasar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esos 75 millones de dólares se vuelven un financiamiento para los grupos criminales. Les dieron 75 millones de dólares para que compren nuevos exploits, para que contraten nuevos desarrolladores. ¿Cuántos de ustedes tienen 75 millones de dólares de budget para ciberseguridad? Veo risas nada más. Pero ese es el punto. Eso es lo que tenemos que entender para ponerlo en perspectiva. Pero el otro punto es que no es solo ransomware. Este año, y esto fíjense, esto es del 27 de febrero, el ataque más grande contra estas empresas que hacen transacciones de criptomonedas. Norcorea, bien, el grupo norcoreano Lazarus, robó 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de dólares en criptomonedas. Lo que significa financiamiento. Lo que significa que lo que dice el Foro Económico Mundial de lo que va a pasar y de la complejidad tiene que ver con esto. Como si fuera poco, y porque no lo pensamos, el tema es este, ¿bien? Esto salió publicado el 12 de marzo, ¿bien? Ese es el diario de Norcorea. Por si no saben norcoreano, yo lo traduje, ¿bien? No, hay una versión en inglés. Pero el líder Kim Jong-un ordenó establecer el Research Center 227. Esto es público, que desarrolla International Cyber Hacking Technologies, ¿bien? Desarrollando AI-Based Information Theft Technologies, o sea, invirtiendo en tecnologías de inteligencia artificial, ¿bien? Para desarrollar programas de hackeo sofisticados. Adicionalmente, este no es, ¿bien? No es, fíjense lo que dice, los cyber warriors que directamente llevan a cabo las operaciones, ¿no? Ellos no lo ocultan. O sea, está ahí, dice claramente. Es un internal staff interno, que se ocupa de desarrollar solamente herramientas ofensivas. Esto es a lo que nos enfrentamos, para ponerle una dimensión hoy en día. Entonces, para entender exactamente, ahora vamos otra vez a la encuesta, ¿por qué el ciberriesgo es tan importante? Porque el ciberriesgo es la única manera de entender dónde nosotros tenemos que tomar decisiones y si estamos haciendo las inversiones correctas o no. Y para eso lo que se hacen normalmente, ¿qué es? Evaluaciones de ciberriesgo, ¿no? Todos hacen evaluaciones de ciberriesgo. Bueno, ¿cada cuánto hacen una evaluación de ciberriesgos? Las evaluaciones de ciberriesgos, esos que terminan en un mapa de calor, ¿no? Los han visto, ¿no? Grandes mapas de calor que tienen un dinamismo muy grande, y cuando los presentamos nos dicen, ¿cómo pusieron los puntos ahí? Es eso lo que... ¿Bien? Lo que no veo es el resultado. ¿Bien? Capaz que cuando le haga clic, ahora sí. Bien, anualmente, mensualmente, cada 1 a 6 meses, bien, nunca 5% cada 2 años o más, cada 1 o 2 años, bien. Anualmente es algo que coincide. Vamos a ver si esto coincide con lo que publicó la ISACA este año en el State of Cybersecurity 2024. ¿Bien? ¿Cuán a menudo? Vean que, fíjense, muy parecido. ¿Bien? A mí lo que me asombra, lo primero que me asombra de este reporte es que 62% es más de un año. O sea,
¿Ustedes creen que no cambia nada en un año? O sea, entonces, algo está mal. ¿Se dan cuenta de dónde está el gap realmente? ¿Y para qué se usa el ciberriesgo o el riesgo en general? ¿Para qué se usa la gestión de riesgos? Para tomar decisiones. Entonces, usted está tomando decisiones en base a algo que está completamente desactualizado. Ni siquiera saben qué priorizar y qué hacer. Entonces, vuelvo al punto de que a mí lo que me asombra, y yo tomé la misma escala, ¿no? Es que lo más chico es mensual que pueden contestar. Y en un mes no cambia nada. Esto cambia minuto a minuto. Se crean riesgos minutos a minuto. Entonces, algo incluso está mal. Por parte de eso, una de las cosas que hemos hecho mucho entre Micro, y esto tal vez lo hayan visto, es entender esta necesidad y poner esta herramienta para que ustedes la puedan explicar también. ¿Bien? Imagínense ese océano, un océano de activos digitales, y ustedes tienen que liderar en esa tormenta, ¿no? Y nosotros siempre sabemos que para navegar en ese océano necesitamos una brújula. La brújula nos dice si estamos yendo en la dirección correcta o no, y qué estamos haciendo. Y siempre nosotros tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo antes de que suceda una brecha, durante una brecha o después de una brecha? Este es el ciclo constante. Si ustedes esto no es constante, esa es una de las cosas que yo peleo con los auditores, con la ISO 27001, con todo eso, cuando dicen, no, debe haber un monitoreo constante de riesgos, debe haber un monitoreo continuo. ¿Cuán continuo es continuo? Ah, no, la regulación lo deja a su interpretación. Bueno, entonces una vez por año es continuo. Pero es así, ¿no? Ese es el problema del cumplimiento, cumplimiento, ustedes ya lo saben, es así. Entonces, pero nadie se imagina que continuo es continuo, es continuo. O sea, si me dicen, Juan Pablo, tenés que hablar continuamente, y yo me quedo así, y en un mes vuelvo a hablar de nuevo, no es continuamente, ¿correcto? Entonces, la idea es eso, consideren esta herramienta y este ciclo de esa forma. Durante mucho tiempo, y nos seguimos dedicando, y está bien, por favor no lo entiendan mal, hemos hecho esto, detección y respuesta. Tenemos SOCs, ¿no? El SOC. ¿A cuántos de ustedes un SOC los llama para decirles, tienen un multifactor authentication, una cuenta que le deshabilitaron el multifactor authentication? Nunca, ¿correcto? Pero está bien, porque eso no es un incidente. ¿Bien? No es una brecha de seguridad. Pero es parte de lo que hay que hacer antes. Es un riesgo que se generó en este momento. Y después de la brecha, lo que hemos hecho es aprender, nos recuperamos y mejoramos. No aprendemos mucho, porque ustedes se dan cuenta que hace años que vengo hablando de esto, hace más de 20 años que vengo, pero hemos mejorado. Se dan cuenta que hay un hueco ahí, ¿no? Ese hueco es lo que nosotros llamamos la parte proactiva y predictiva. Si nosotros, pero no es solamente hablar de esto con estas palabras, si nosotros no hacemos algo exactamente para cubrir eso y que eso sea forma y parte del ciclo y que cada uno esté trabajando con otro, ¿bien? Eso no va a pasar. Y eso es la gestión de ciberriesgo. Eso es lo que nosotros vemos como gestión de ciberriesgo. Y esto involucra tanto las personas como los procesos como la tecnología, constantemente. El otro punto que nos da la evaluación de esto es cuánto se invierte de tiempo, de personas y de presupuesto. Normalmente el 35%, 65% de presupuesto se invierte ahí, 25, 35 allá, y en algo continuo de esta manera, prácticamente nada o el 5% alguna vez. Los cibercriminales saben esto, y es lo que hacen. Y ahora lo vamos a ver también. El otro punto es, rápidamente, recordar qué es la gestión del ciclo de vida de ciberriesgo. Bien, la gestión del ciclo de vida de ciberriesgo no es hacer un mapa de calor cada año, eso no es. Bien, eso es una foto. Bien, ustedes tienen que tener un ciclo constante que constantemente detecte su superficie de ataque, que es que tengan todos los assets inventariados constantemente, no en un Excel de vez en tanto. Tienen que tener un valor, tienen que saber si son críticos o no, y la criticidad de un asset cambia dinámicamente. Y a partir de eso, para cada activo digital, identificar vulnerabilidades, amenazas y las consecuencias, consolidar ese ciberriesgo, calcularlo, priorizarlo. Pero si ustedes ven hasta ahí, es solo veo. El punto es que esto tiene que pasar a la acción, y esa es la operación. Cuando yo aplico defensas y controles, tengo la mitigación del ciberriesgo, pero tengo que reevaluar el ciberriesgo, tengo que saber si lo que hice realmente, disminuyó el ciberriesgo. Si yo no lo mido, no sé si lo funcionó o no. Yo creo que es algo así. Y eso significa monitorear el ciberriesgo constantemente.
Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Siempre recuerden, esto tiene dos velocidades que hace que no sea lo mismo que cualquier riesgo. Y ese es el problema que tienen los Chief Risk Officers. Lo gestionan como cualquier riesgo. La velocidad del negocio y la velocidad de los atacantes. Para esto es constante. Si ustedes no tienen algo que constantemente haga esto, constantemente, y que se los mida y les diga si cada control que pusieron disminuyó el riesgo o no, no es esto. Está muy lejos de ser esto. Y ese es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Para consolidar esto y para entender, vamos a entender principalmente qué significa la velocidad de los atacantes. Normalmente, cuando nosotros hablamos de velocidad de los atacantes, es natural que todos nos emocionemos con ataques avanzados, y ahora va a hablar de exploit de día cero, de nuevas técnicas y tácticas y procedimientos, bien, la AI creando nuevos mal, esto es lo que nosotros... Pero les voy a decir algo que realmente esto es más cerca de la realidad. En el equipo de Trend Micro tenemos un equipo de Incident Response, tenemos equipos que hacen red teaming con los clientes, analizan cientos de casos al año. De nuestros equipos de Incident Response, no dicen que los ataques no vienen de ahí. Bien, vienen más de este mundo real. Bien, problemas de activos sin parches, configuraciones erróneas, phishing, redes planas, sin autenticación de un multifactor y activos desconocidos y no gestionados. El problema es que nos creemos que el endpoint es la panacea. Y el problema es que nuestros equipos se dan cuenta que el endpoint está bien, pero es la última barrera de detección. Si yo detecto algo en el endpoint, están adentro. No puedo estar contento con que lo detuve en el endpoint. Estoy fallando completamente. Y esto es a lo que nos tenemos que enfrentar hoy en día. Por ejemplo, caso típico de Incident Response en 2024, de nuestros análisis. Compañía A compra compañía B. ¿Bien? Compañía B, la compañía A, lo último que hace es revisar la ciberseguridad de la compañía B. La compañía B, el atacante, le envía un phishing al empleado de la compañía B que no tiene los estándares, ¿bien?, de esa parte, y entonces obtiene las credenciales de inicio de sesión, pero ya las dos empresas están interconectadas, entonces el atacante puede usar las credenciales capturadas contra una sesión remota. Así es, esto es lo que pasa. Esto, así. Esto es lo que analizan constantemente. Pero parte de obtener las credenciales del administrador para nosotros tiene que ver con qué va a pasar con esto, ¿no? Hoy en día. Y ustedes saben, cuando un atacante entra obtiene un montón de hashes, no obtiene las contraseñas claras, obtiene hashes. Bien, nadie almacena las contraseñas claras. Pero es importante explicarlo, ¿no? Entonces, los hashes pasan entre un lado de otro, pero ¿qué sucede? Gracias a la potencia de cómputo y a la inteligencia artificial, descifrar un hash cada vez es más fácil. El punto es que antes el costo de descifrar un hash se necesitaban más de $30.000 para poner una granja de servidores, lo que sea. Hoy en día, por 29 centavos de dólar en AWS, esto es lo que ustedes hacen, ¿no? Robaron esa serie de hashes, que no saben cuál es el password realmente, ¿no? Entran, ponen la instancia que ustedes quieran. O sea, esto es de verdad, ¿eh? Ahí eligen el diccionario que quieran, básicamente. Empiezan a hacer 0.29, listo. Ya les dice el precio. Esto es la plataforma, no es un hacker metiendo... Y ahí está, esos son los passwords, y no son passwords fáciles, ¿eh? Vean que cuando dicen, no, pongan una contraseña compleja, y lo que... pero están las contraseñas complejas, miren este, se esmeraron, Xbur, este de acá arriba. No, es un buen usuario, ¿no? Hasta aprendió, y ustedes lo educaron, y dicen, pero yo lo eduqué, y el tipo hizo lo que tenía que hacer. Pero fíjense a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Y el otro problema es que tenemos que aumentar la higiene de las cosas, o sea, no solo la longitud, sino cadenas aleatorias de palabras, porque si no, no es fácil, porque esto de hash funciona por probabilidad y estadística, ¿no? O sea, el problema es que pensamos que todo esto es a través de Windows, no a través de otro lado. Proteger las credenciales, se puede evitar el dumping de credenciales si lo habilitan, solo en Windows 10 y en Windows 11, pero tienen que hacerlo, ¿bien? Pero ¿saben qué pasa? Pasa siempre lo mismo. Ay, vino este proveedor con esta aplicación y no soporta el multifactor authentication. ¿Se lo podés sacar así? ¿Pueden hacer la instalación? Eso pasa todos los días. Y eso genera un riesgo. ¿Quién quedó midiendo ese riesgo?
¿Saben cuándo quedó ese cambio hecho para atrás? Para toda la vida. Ese es el punto. Y eso genera un riesgo y ustedes tienen que medirlo constantemente. Entonces, las técnicas más usadas para el acceso inicial sigue siendo el phishing, sigue siendo los accesos remotos. Pero adicionalmente a esto es en los cuales se vende el acceso inicial. Hay equipos que solo se dedican a hacer acceso inicial y después lo venden. Entonces, venden así, fabricante de productos químicos en Israel, tengo el acceso. No quiere hacer nada más. Este tipo solo se dedica al acceso. $2.000. Compañía con ganancia de millones en Australia, $20.000. Y les vende el acceso. Porque lo que hacen es mantener el acceso, nada más. Entonces, si ustedes dicen, pero yo tengo esto en el endpoint, estos tipos no trabajan en el endpoint. Estos tipos solo mantienen el acceso. Y ese es su negocio. Y después se lo venden a otro grupo. El otro tema siguen siendo las explotación de vulnerabilidades. El problema de los gateways de VPN. Una de las cosas que a mí más dolor me da es cuando una propia tecnología de ciberseguridad se vuelve en nuestra contra. Muchos de los ataques vienen por problemas de concentradores de VPN, vulnerabilidades. Pero compré el concentrador para tener la protección, ¿no? Y la encriptación. Y la vulnerabilidad deja acceder a eso a toda la red. Entonces, eso es lo que hoy en día, y eso no aparece en el escaneo de vulnerabilidades. Aparece en otro tipo de cosas. Entonces, entender eso es extremadamente importante. Y el otro problema, estos son los mismos datos de nuestro equipo de Incident Response, es cuáles son los errores típicos en configuraciones. Por eso, si ustedes no calculan el riesgo, basado también en cuán bien configuradas están sus soluciones de ciberseguridad, porque ustedes creen y dicen, no, pero yo ya tengo el endpoint instalado, pero está mal configurado. Y eso es un riesgo. Por eso la gestión de ciberriesgo se vuelve algo crucial. Del número 6 son exclusiones. Esta aplicación no funciona, le pongo exclusión. C2 / Windows, exclusión del escaneo. Esto anda muy lento. C2 / exclusión. Después se puede ejecutar cualquier cosa. Y ustedes van a ver y dicen, no, pero el endpoint está bien configurado. Hicimos un health check y está bien configurado. Pero las exclusiones son un riesgo. Entonces, todo eso es importante. Funcionalidades, las redes planas, sin factor de autenticación. Y el número 1, sin soluciones de endpoint. O sea, hay muchos que se desinstalan o equipos legacy donde no se pueden instalar. Y ese es el tipo de cosas que vemos hoy en día. Este es un error que todos nuestros, el equipo de Red Teaming de Trend Micro, que además hacemos ejercicio de Red Teaming con nuestros clientes, cuando yo hablo con ellos, dicen, esto nunca falla. Nunca falla. Vamos a cualquier AD y lo tomamos en minutos. Y es el error de los templates, de las planillas de Active Directory mal configuradas. ¿Cómo funciona? El atacante tiene una cuenta de usuario, modifica una planilla vulnerable y solicita un certificado, obtiene el certificado de vuelta, solicita el hash y el hash de la contraseña recibida. Díganme cuántos de ustedes calculan el ciberriesgo actual de acuerdo a la configuración del Active Directory. Y cuando el usuario tiene el Active Directory, tiene todo. Después de que tienen eso, ya perdieron, es game over. Cuando tienen el Active Directory ya fueron. Y así funciona, fíjense, es muy fácil. Entran, descargan esta aplicación que se llama Certify. Esto es lo que hace el atacante, simplemente. Escanea el Active Directory. ¿Cuántos templates de certificado? Y yo lo veo. Realmente, nuestros equipos de Red Team nos dicen, entramos, y es así. Es inmediatamente uno de los puntos que encontramos. Y ahí lo encuentra, ya está. Ya encontró el problema de certificados, modifican las plantillas, obtienen un nuevo certificado, y después de obtener el nuevo certificado, ¡pum! Game over. Ya está. Ya tienen la plantilla. Ahora es una de las cosas que van a tener. O lo tienen que revisar a mano, o eso son cosas que tienen que hacer en su plataforma de gestión de ciberriesgos, para poder entender exactamente qué es lo que está pasando. Después de que tienen el hash de la contraseña de administrador, lo reemplazan por su contraseña y listo. Ya después de cambiar la contraseña del administrador, ahí ya tienen el control. Bien. El otro punto es la evasión de la protección del endpoint. Después, esto es la otra cosa muy fácil, lo que nos dicen nuestros parte del equipo de Red Team. Es muy fácil evadir el endpoint. Es muy fácil. Lo que es extremadamente complejo es la red. Si ustedes tienen un monitoreo de red, pero es una de las cosas que lamentablemente hemos dejado de tener, el monitoreo de red de tráfico de este-oeste. ¿Bien?
porque confiamos en el endpoint. Dice, no, no precisan tener nada en la red, porque... Y cuando me deshabilitan el endpoint, ¿qué hago? Ahí está. Ese es el punto. Una de las cosas que hacen bien interesantes, ni siquiera es desinstalar el endpoint. Es hacer que el endpoint no mande telemetría a la plataforma, que es lo que hace esta plataforma, se llama Silent Thread, EDR Silencer. El EDR sigue instalado, pero lo que hace es no enviar telemetría. Entonces, ellos hacen lo que quieren, y dicen, pero acá no me avisó nada. El endpoint tiene los datos, la otra parte no la tiene. ¿Saben quién la tiene? La red. La otra parte es cómo proactivamente mitigo lo básico, ¿no? Ese es el problema. Damos seguimientos en herramientas aisladas, Exceles, bien, 1000 cosas para hacer, a pasar a una plataforma de, al menos la gestión de la exposición que tengo al ciberriesgo. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día, que le va a hacer la vida mucho más difícil a los ciberatacantes. En lugar de hackear la red, los hackers hoy en día, bien, están hackeando el proceso. Y la ingeniería social está pasando por un gran cambio. Y tiene que ver específicamente con la posibilidad de que hacen transferencias de fondos, filtración de datos, reseteo de contraseñas en mesa de ayuda. Eso es a lo que se dedican hoy en día. Entienden más el proceso que ir a eso directamente. Hay otros que se dedican al otro, pero cuando no pueden, hace esto de esta manera. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, usando inteligencia artificial. Y ahora vamos a ver un poco. Pero antes de ver eso, quiero contarles cómo el tema está evolucionando, desde dónde está evolucionando hoy en día, para llegar a lo que nosotros llamamos IA física, ¿no? O sea, todo eso es lo que estamos pasando hoy en día para entender que esas oportunidades que también nos traen muy buenas cosas, y podemos usarlas y podemos hacer mucho trabajo, los atacantes son muy creativos y también lo usan. Por lo cual les voy a pedir que me ayuden con esta encuesta para entender, porque cuando uno dice de la ciberseguridad de IA, habla de muchas cosas. Y como profesionales de ciberseguridad nosotros tenemos que decirles específicamente a las personas que nos preguntan es, ¿a qué te referís con seguridad para IA? Y hay varias cosas. Entonces la idea es, entre ustedes, ¿cuál creen que es la principal preocupación? Porque hay varias. Por ejemplo, empleados ingresando datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial. Este año estábamos haciendo esto mismo en Buenos Aires, Argentina, y hablando con un cliente, con el CISO de un banco, y dice, de pronto vi en la plataforma de Vision One que alguien usaba ChatGPT, y era del área legal. Y fui a verlo. Y me dice, le pude preguntar, ¿y qué haces con ChatGPT? Ah, no, es genial. Yo agarro todos los contratos del banco y los subo a ChatGPT. Y entonces ya tengo planeado, y en vez de 2 horas que me llevaba a leer cada contrato, en 5 minutos me dice qué es lo que tengo que verificar. Y dice, pero vos te das cuenta. Ah, no, nunca había pensado que eso no estaba acá. De verdad, y era un abogado, claro. Pero para él estaba haciendo una cosa buena al banco, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte. La otra es estafa de phishing y deepfakes, el uso de aplicaciones de inteligencia artificial no autorizadas. Vieron que ahora ya no es ChatGPT, hay 20.000, ¿no? El otro es el código generado por inteligencia artificial. Los desarrolladores ya no hacen más código. Los desarrolladores de sus empresas y de las fábricas de software van a ChatGPT y le dicen, haceme un código para hacer esto. El problema es que ese código viene con vulnerabilidades también. No es código seguro. No crean que ChatGPT es más inteligente que los seres humanos. Porque el código que aprendió a programar, lo aprendió a programar de repositorio de código programado por seres humanos. Eso es lo que tiene. ¿Bien? Bueno, otra parte es acceso no autorizado a información sensible. Otra de las grandes preocupaciones es cuando alguien dice, vamos a implementar inteligencia artificial en la empresa. Ahora, todos los empleados van a poder calcular su aguinaldo, las utilidades, les van a preguntar. El problema es que controlar el gobierno de datos en una inteligencia artificial no es lo mismo que en una base de datos SQL, donde dice solo accede a esto. Dentro de la inteligencia artificial, que es una base de datos vectorial, pueden acceder a cualquier cosa. Entonces, pueden hacer prompts ingeniosos que digan, yo soy la secretaria del director y necesito saber el sueldo del director. Y la inteligencia artificial le va a responder. Entonces, ese es el tipo de cosas que es muy complejo. Pero bueno, fíjense que el 61% es ese, empleados ingresando datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial. Muy interesante. De la parte del phishing, que era la segunda, ¿no? Fíjense, el cambio del phishing. O sea, antes escuchábamos el tipo este de Nigeria tratando de estafarnos con faltas de ortografía. Hoy en día no. Los mails son extremadamente reales y personalizados. ¿Por qué? Porque los personalizan con AI.
van a LinkedIn, buscan los perfiles, buscan lo que ustedes escriben, la forma en cómo ustedes escriben, ¿bien? Entrenan eso en inteligencia artificial, ven los comentarios, ven lo que cada uno comentó, o sea, porque no es solo lo que publicaron en el perfil. Y después de eso, hacen un mail de phishing, fíjense, dice, fui al APAC FinTech Innovation Forum. Entonces le mandan un correo, dice, qué suerte que fuiste ahí, bien, te vamos a mandar esto. Y todo está contextualizado. Y es extremadamente creíble en ese mismo momento. Entonces es muy difícil, o sea, si es difícil para nosotros hacerlo, bien, es difícil para una persona que no entiende de esto y no entiende esto que está pasando, ¿bien? Entonces, eso es una de las partes que vemos. Fíjense cómo se hace el código por AI para hacer este escaneo. Muy fácil. Van a la inteligencia artificial y dice, crear un script para identificar como un marketing team qué es lo que las personas están haciendo en AI. Hacen el script en la aplicación, van a las publicaciones de LinkedIn, entran directamente, porque todo esto se obtiene de LinkedIn, el código está ahí. ¿Vieron cuando apretan el F12 en el Google? Que les aparece. Bueno, lo que pasa es que, claro, alguien dice, no, pero ¿cómo lo sacan de un iconito? No, lo sacan del código que está ahí atrás. ¿Bien? ¿Y cómo es la verificación? Todo eso está atrás. Lo que pasa es que, claro, hoy en día se puede hacer desde esa forma. Y después le decimos, y crea un phishing efectivo basado en la información correlacionada. Y ya está. Ya fue. Es muy complejo lo que estamos viviendo hoy en día. El otro tema es el tema de los deepfakes. ¿Está el audio del laptop? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver ahora cómo funciona esto de los deepfakes. Bien, ustedes tal vez hayan visto los videos de Trump y de Putin y todo eso, pero bueno, ¿cómo se hace cuando un cibercriminal quiere hacer algo directamente? El atacante primero investiga los objetivos, recopila información. Por ejemplo, esa persona que es el vicepresidente de ingeniería de tal lugar, y ve a quién recomendó, y ve que es otro software developer. Bien, entonces dice, mira, y hay un video en YouTube que está hablando esta persona. Entonces toma el video de YouTube en la plataforma, empieza a hacer el entrenamiento del modelo de deepfake. Esto es así tal cual, ¿eh? Esto no es nada, o sea, lo que hicimos fue capturar cómo lo trabajan hoy en día. Y se prepara para llamar al objetivo. ¿Bien? Ahí tiene el cambio de cara en tiempo real, ¿bien? Tiene la sesión de Zoom, la clonación de la cámara, y le manda un mensaje de texto. Prepara la cámara. Hey, Ian, Marte here. How's it going? Hey, boss. I'm going good. What can I help you with? Thanks. I'm just in an offsite meeting and I can't get on the Wi-Fi here. Can you message me the engineering spec for our next release here on Zoom? I need it urgently. Okay, yeah, sure. I think I can do that. Sure. Okay, thanks. Thanks. Bye. Le pidió las especificaciones de ingeniería, le había dado una recomendación en LinkedIn, como no le va a decir que no al jefe, ¿no? Ese es uno de los problemas graves que hay hoy en día. El otro tema es el deepfake por voz, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esto? Por las llamadas al helpdesk, a la mesa de ayuda. Entonces, se busca una persona, ¿bien? Ahí se busca quiénes son los subordinados también, porque no solo la parte de contacto, se graba el audio, se busca la voz, todo esto es completamente en tiempo real. Y ahí se hace directamente la llamada al call center. IT Help Desk, how can I help you today? Hi there, it's Jessica Burnham calling from legal. I'm currently on business in Dubai and I lost my phone. Can you please help reset my Outlook password? I have a new phone and need to get back in. Okay, can I get your employee number for verification? Oh, I don't think I can remember mine. It was on my phone. Can we use something else? Okay, how about you tell me a name of someone who reports to you?
Oh, yeah, sure. How about Eric Carson? Okay, I'm resetting your password now. The new password is carrot5761, all lowercase. Okay, got it. Hey, thanks so much. I have to go, but thanks. Okay, glad I could help. Have a nice day. Listo, este es el tipo de cosas. Ahora, ¿cómo ayudamos a esto? Primero, hay que empoderar a los empleados. El problema es la autoridad. Alguien de Helpdesk dice, yo no le voy a decir al dueño de la compañía que no le voy a dar el password. Hay que empoderarlos, hay que mejorar los procesos, hay que darles entrenamiento para que puedan hacer eso. Yo presentaba esto mismo el año pasado en el grupo de trabajo de la Interpol que tenemos todos los años, ¿bien? Y salía uno de los coroneles y le preguntaba al otro, ¿te imaginas un cabo viniéndome a decir a mí que no me va a dar el password? O sea, fíjense, todavía en una organización militar donde la autoridad es lo que manda, ¿no? Esto es lo que están haciendo los cibercriminales hoy en día. Y cada vez de una forma mucho más efectiva. Y eso es lo que podemos hacer. La otra parte es la detección de deepfakes. Por favor, tengan en cuenta que hoy en día las soluciones también pueden detectar deepfake de audios y deepfake, las soluciones de endpoint sobre todo, o las soluciones de video. Bien, tengan en cuenta que esto puede ser. Por lo tanto, el atacante siempre acelera, ¿bien? Escribiendo malware con AI, encontrando nuevas vulnerabilidades, escribiendo nuevos exploits. Lo que antes le llevaba más tiempo, ahora lo hacen mucho más rápido y a una escala muy grande. E incluso hay atacantes que se dedican solo a hacer este tipo de cosas. Tengo esta voz clonada del CEO de esta empresa. Ya está. Y se la venden a otro atacante, que es el que hace el ataque realmente. Tengo este video que conseguí de una compañía productora de videos que hackeamos el mes pasado, porque no tiene que estar público en Internet. Ese es el problema de la cadena de suministros. Porque alguien puede decir, no, mi CEO no habla en público. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, sí, y nunca dio una entrevista para algún... Sí, mira, ese es el tipo de cosas que hay que entender. Y si, ¿cómo tuvieron mi imagen? Bueno, de esa forma. Y eso lo vemos constantemente. Por otro lado, la velocidad del negocio. La velocidad del negocio cambia constantemente. Entender los assets digitales y lo que está pasando es crítico hoy en día. Entonces, durante años esto ha sido lo que hacemos, reactivo, CMDR, Incident Response. ¿Cómo pasamos a ser más proactivo, a tener más analíticas predictivas, más las ideas de Zero Trust, de Multifactor Authentication? Y el problema es que hoy en día, las tecnologías que compramos, están todas en silos. O sea, y alguien puede decir, no, pero yo tengo esta simulación de phishing, yo tengo EDR, tengo esto. Ese es el problema que tenemos del lado de la ciberseguridad. Manejamos la seguridad como un checklist para compliance. El modelo de madurez. ¿Tenés todo esto? Sí, 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 sí. Los cibercriminales no trabajan con checklist, trabajan con caminos y el camino de la menor resistencia. Buscan eso. Mientras nosotros lo que creemos es que llenar un checklist es eso. Y ese es el problema. Eso es lo que la gestión de ciberriesgos resuelve. Mata esos checklists. Y entonces nos permite, de alguna manera, agregar una capa sobre todo eso para gestionar el ciberriesgo. Entonces, nos permite predecir y prevenir los ataques, frenar a los atacantes. Acuérdense que nuestro trabajo, no vamos a poder detener todos los ataques. Tenemos que hacerlos más visibles y más lentos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y priorizar para hacer una mitigación eficiente. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Esto es lo que normalmente nosotros vemos de un ataque. Inició el ataque, la detección, la respuesta. Esto es en la brújula de ciberseguridad lo de detección y respuesta. Acá está el SOC, ¿bien? El tema es que la gestión de ciberriesgo empieza mucho antes, cuando se están preparando. Nosotros también tenemos que prepararnos. El 50% de los ataques siguen empezando con un phishing. Es importante tener la capacitación de phishing, pero no es solamente lo único que tenemos que hacer, porque tenemos que concientizar sobre deepfake. Déjenme que les muestre por qué la plataforma de ciberseguridad incluye una plataforma de simulación de phishing. ¿Es porque no? Dicen, ¿ustedes no tienen simulación de phishing? No, porque la plataforma de simulación de phishing tiene que estar conectada con la gestión de ciberriesgo. Cuando yo simulo un phishing y hago una campaña de phishing, tengo que saber, bien, hasta acá capaz que ustedes lo conocen. Mandé a tantos, entregué tantos, ¿cuántos fueron, lo han visto esto, ¿no? ¿Cuántos hicieron clic en el link y cuántos entraron? Si no lo tienen así, esto es básico, no les estoy mostrando nada raro. Y
después la plataforma de simulación de phishing tiene que estar unida a la plataforma de entrenamiento. Porque dice, entonces quiero hacer esto para saber si las personas se entrenaron. No es pasarle a recursos humanos, algo por el estilo y lo que sea. Pero hasta ahí todavía alguien puede decir, no, está bien, pero ahora les voy a mostrar, ese es el problema del silo. Si ustedes pueden empezar esto y decir, no, pero en Micro es lo mismo que tengo, pero en la misma plataforma. Acá es donde viene la diferencia. La diferencia es cuando yo calculo mi índice de riesgo basado en cada uno de estos eventos. Y cuando uno de los usuarios cae víctima de una simulación de phishing, en ese mismo momento, mi índice de riesgo de la empresa sube, el índice de riesgo del usuario impactado sube, y me dice cuánto yo voy a modificar el risk score si hago la solución. E incluso debería de automatizar algo. Esto es lo que llamo velocidad, esto es lo que llamo continuo de gestión de riesgo. Bien, entonces ahí abro un nuevo caso, por ejemplo, o, porque tengo que tener una gestión de casos, o directamente configuro un playbook y digo, ¿cómo configuro un playbook? Bueno, voy a configurar un playbook para los usuarios que tienen alto riesgo. Un usuario tuvo alto riesgo cuando hizo clic en una campaña de phishing. Yo siempre digo lo mismo, un usuario que entra a su empresa, lo primero que debe recibir no es un mail de recursos humanos, son 5 mails de simulación de phishing. Antes de que ustedes les den ningún acceso. Y si le dan un acceso, que lo revoquen. Es el momento ideal para un ciberatacante. El ciberatacante está esperando en LinkedIn, conseguí un nuevo trabajo en la empresa X. Dijo, esto es pan comido. Van y empiezan pero es así. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo lo automatizan? Muy fácil, hacen un playbook. Empiezan desde este lado, ven los usuarios y dicen, bueno, si sube el riesgo del usuario, no es solo si cae en una campaña de phishing. Tengo un usuario con un riesgo alto, entonces al menos lo deslogueo para que los hashes no sirvan y que se generen nuevos hashes por si alguien lo robó, o le reseteo el password, no es cuestión de bloquearlo. Y además genera un ticket. Esto es lo que tiene que ver con gestión de ciberriesgo. Eso es lo que quiere decir, y eso es un solo ejemplo, ¿no? El problema es que la educación tiene límites hoy en día para los usuarios. No puedo pensar que un usuario dejó de ser riesgoso porque simplemente tomó un entrenamiento. A ver, no tengo la encuesta de esto, pero se me ocurrió ahora. ¿Cuántos de los usuarios que caen en simulación de phishing vuelven a caer todos los meses? ¿Cuántos de ustedes tienen un usuario reincidente? Bueno, bastante, ¿no? Bastante. Entonces, ¿qué quiere decir? Hicieron los entrenamientos, ¿no? Hay algo que va más allá. Entonces, eso es el punto. El punto de todo esto también es que tenemos que entender por conocer la superficie de ataque. Esto es muy grande y cambia constantemente. Como cambia constantemente, hay que descubrir esos activos constantemente. Eso es la parte de la gestión de riesgo. Si no lo vemos, no lo podemos proteger. ¿Cómo los detectamos en un activo nuevo digital? A través de distintas integraciones. Y todo tiene que tenerlo, todos son sensores de riesgo. Tienen que tener sensores de ciberriesgo para detectar estos activos. La otra parte es, ¿qué tipos de activos? Todos estos y mucho más. Cualquier cosa que se conecte a la red es un activo digital. Una API, un container, una impresora, cualquier cosa. Y dices, pero ¿y cómo yo no le puedo instalar el agente de endpoint a la impresora? Bueno, tienen que tener un sensor de riesgo de red. Si no, no lo van a ver. La otra parte, descubrir después qué pasa, ¿no? Saber que existen activos es un buen comienzo, pero ahora hay que enriquecer esa información. Hay que etiquetar los activos para entender de dónde son y a quién pertenecen y a qué proceso de negocio pertenecen. Entonces, si ustedes no los tienen etiquetados, no pueden calcular el riesgo por cada una de las partes. Y después de esto decir, bueno, esto es de tal ubicación geográfica, esto de tal proyecto. Y por eso el etiquetado es extremadamente importante, para poder usar algunas taxonomías que sean de, digamos, de referencia para ustedes, no solo un etiquetado básico. La otra es la evaluación de la vulnerabilidad, ¿bien? Es esencial identificar las vulnerabilidades, pero no solo un escaneo con CVEs, ¿bien? Específicamente. Por supuesto que los CVS es importante, pero el tema es, este asset es crítico, se conecta a datos críticos, el score es ese, ¿está siendo explotado o no? Y esto es lo que nos permite priorizar y entender básicamente lo que es cada una de estas partes, ¿bien? Entonces,
El análisis de agentes es importante, pero hay que escanear a través de la red también. Entonces, el escáner de red también puede detectar dispositivos desconocidos, y puedo tener múltiples escáneres de red que estén conectados y poder escanear las vulnerabilidades no solo de los endpoints, sino de diferentes sistemas operativos. De los sistemas operativos, no sé, ahí ven un Cisco, un Windows Server, un Mac OS, o sea, cosas que tampoco tengo agentes. Y todo eso tiene que estar interconectado, básicamente. La otra parte es el riesgo no termina con las vulnerabilidades o con entender los assets. La configuración. La configuración. Y lo voy a volver a repetir. La configuración es extremadamente importante. Si ustedes no ponen la configuración de las infraestructuras, de los endpoints, de las soluciones de ciberseguridad, del multifactor authentication, de las soluciones de nube, la configuración es parte del riesgo. La mayor parte de los ataques nacen por errores de configuraciones. Por lo tanto, ahí entienden, bueno, esto tiene un Open Storage Bucket, esto no tiene DR. Fíjense que no son ataques. El Active Directory con template riesgoso. Por ejemplo, ahí podemos poner, hay una configuración de sistema en este Active Directory que tiene un template que está mal configurado. Pero ahí lo pueden detectar, porque ustedes no son los administradores del Active Directory, ¿correcto? Y ustedes no están mirando constantemente. Y no son los administradores de un montón de cosas. Pero esto genera un riesgo. Entonces, si ustedes no lo ven, no pueden arreglarlo y no pueden pasarle el riesgo a la persona que realmente es dueña del riesgo y transmitirlo desde esa forma. Entonces, la otra parte es priorizar, para que los equipos hagan las cosas correctas en el momento correcto. Y priorizar significa entender qué es lo principal que tengo que hacer. Uno de los tantos factores que nosotros podemos usar es entender si hay datos sensibles en un asset que para nosotros parecía que no era crítico, pero encontramos assets sensibles. Entonces podemos escanear, esto es un ejemplo de los dispositivos que están en la nube y que tienen información sensible. Entonces, mirá, encontré un bucket en Amazon que está configurado, mal configurado, pero además tiene información sensible. Entonces, eso sube la prioridad. Así con múltiples vectores, pero así es como uno se calcula la criticidad de los assets, ¿ven? Por ejemplo, es el tipo de recurso, y así tenemos cientos de parámetros para calcular la criticidad del asset. Y si ustedes dicen que esta criticidad del asset no es alta, pueden modificar la criticidad. Y dicen, no, Trend Micro se equivocó. Pero ese high, nosotros lo calculamos constantemente. ¿Saben cuál es la estadística? ¿Cuántos de nuestros clientes cambian la criticidad de los assets que nosotros les recomendamos? Menos del 1%. Y al contrario, nos dicen, wow, yo pensé que los assets críticos era esta lista de joyas de la corona, esta listita de servidores y la base de datos. Y parece que tengo 100 assets críticos. ¿Cómo lo saben? Bueno, por parte de todo esto, porque puede tener la parte de los caminos y las relaciones entre los activos. Esto es extremadamente importante, entender la relación entre los activos para entender la criticidad, porque son los caminos que van a usar los atacantes. Esto es ciberriesgo. Todo esto que estoy hablando pasa antes del ataque, ¿eh? Esto no lo ve el SOC, por si alguien cree que le está viendo. Esto es lo que a ustedes les permite entender. Si esto accede a tal lado, puedo predecir, y eso gracias a la inteligencia artificial, cuál es el camino más probable del atacante. Y con eso poder determinar, por ejemplo, esto que están viendo no son los ataques, son los posibles caminos de ataque. Entonces dice, esto puede ser posiblemente comprometido porque esto se conecta a esto y entonces puede llevar a aquel storage interno. Entonces ese asset se vuelve mucho más crítico que cualquier otro asset. Y eso tiene que ver con el cálculo de riesgo. Y el otro es poder darle un puntaje, porque un puntaje, un score, nos da un KPI para poder entender qué tengo que hacer primero. Y como yo puedo ahí decir en dónde me tengo que concentrar, dice, bueno, yo voy a concentrarme en todo esto y esta va a ser la reducción de riesgos. Y entonces puedo entender si realmente esta configuración me va a disminuir el riesgo que tengo hoy en día. Todos los ataques de ransomware que vemos, todos, lamentablemente, y trabajamos con muchas empresas de incident response aquí en México que dicen, mira, el problema no son las tecnologías. Yo veo ataques de ransomware con cualquier tecnología. ¿Bien?
Esto lo hablo mucho con mi amigo Andrés Velázquez de Mática. Y él dice, esto es así. ¿Sabés cuáles son los problemas? Las configuraciones. El problema es que cuando yo le digo al cliente, el problema es que estaba mal configurado, dice, pará, pero entonces me van a echar a mí. Entonces, ¿qué es más fácil? Cambiar la tecnología. Y está bien, pero la nueva tecnología va a venir mejor configurada, de verdad, cambia. Pero es así, esta es la realidad. No vemos grandes temas de ese estilo. Por eso es importante que ustedes entiendan en qué concentrarse en cada uno de los momentos. ¿Bien? Ahora, para hacer todo esto, yo tengo que entender que tengo que analizar todo. No es solo lo que veo de afuera. Esto debe ser continuo. ¿Bien? Tengo que entender cómo tengo las diferentes partes. Y todos estos son sensores. No hay que instalar nada. Muchas cosas son integrables a través de APIs. Y esto es a donde llegamos. Por lo tanto, el Cyber Risk Exposure Management es como crear ese campo de rayos láser para... ¿Vieron cuando en las películas vemos eso y el atacante, en vez de caminar así, qué tiene que hacer? Tiene que arrastrarse, tiene que hacer un montón de cosas. Si no es medio flaquito, a lanzar algo. Le estamos haciendo la vida extremadamente mucho más difícil.